conocimos la primera evidencia de los orígenes de la ciudad. Don Antonio Morelos Zulian, exacta data de 1598, a él lo acusan de maltratar, de esclavizar a unos indios de la tribu de Paguato, de la gran cultura mocará, de lo que es el municipio de Galapa, porque ya en ese momento las leyes de India prohibían el maltrato y la esclavitud a los indios, porque ustedes saben que llegaron los mayores aquí, en lo que hoy es el departamento de tránsito, a partir de la ley, ellos arrasaron y asesinaron cientos de mocará. Y ahí ya estamos dando la primera lección que los primeros habitantes, o vamos a decir en la línea, fueron los habitantes precolombinos que habitaban en este territorio. Primera pregunta. Los primeros habitantes precolombinos que habitaban en esta tierra, por ejemplo, en la Guajira, los precolombinos fueron los guayos, ¿verdad? En la Sierra Nevada, los taibones. En la sabana cundiboyacense, los chichas. En el eje cafetero, los quimbayas. Los monigones allá en la serranía de Carijá, de lo que fueron los primeros habitantes precolombinos de lo que es hoy el departamento atlántico y solar. Se llaman los aztecas, los incas, los toltecas, los indios malambo. Nosotros fuimos indios de la Nueva Guinea, de la Secretaría de Salud, nosotros fuimos indios malambo. Nosotros somos malamberos. O sea que los primeros ancestros precolombinos fueron los indios malambo. Pero los indios malambo pertenecían a una gran familia lingüística. De esta familia lingüística se llaman los indios mocanaes. Entonces, la doctora Donay nos va a dar una orientación el porqué de los mocanaes y qué fue que puso esa denominación de mocanaes. O sea que ya partimos de que cuando los españoles llegaron aquí ya que había civilización. Los indios malambo habían domesticado la yuca en 1000 años antes de Cristo. Ellos saboreaban el casabe. Le pregunto a ustedes qué es el casabe. Es el casabe. Una arepa que se hace con yuca. Resulta que en 1000 años antes de Cristo los indios malambo, los indios caribes habían domesticado la yuca brava. Por eso es que sobre el malambo tenemos que identificar que fuimos la cuna de la yuca en Sudamérica. Si en nuestra república es la cuna de la papa, si en México o Centroamérica es la cuna del maíz, Soledad, el malambo, fuimos la cuna de la yuca. Nosotros somos yuqueros y por eso es que sobre ellos, cuando nos brindan un bocadillo, no pedimos papa, pedimos yuca. Y eso está en nuestra información genética. Entonces, la doctora Donay nos va a dar rapidito, nos va a sobre esa pregunta sobre los bocanaes y quiere Dios que esa denominación. El propósito mío a través de las investigaciones es sacar a relucir la verdadera historia, el verdadero origen de la historia, porque antes de la llegada de los españoles no había historia. Tampoco había civilización, había cultura. Eso es una cultura, no una civilización. La civilización supone desarrollo y aquí no había. Entonces, mi punto de vista particular, y que siempre lo he puesto en discusión sobre el tapete desde hace muchos años, sobre todo cuando Alexis Paredo, que fue la primera persona que me contactó para hacer discusiones con el Centro Bolivariano de Barranquilla con respecto a Soledad. Era yo una niña que estudiaba bachillerato en el 2002 cuando hizo eso el hermano de Jacinto Moreno.
Camilo González. Lástima que yo siempre le he preguntado sobre esos archivos y esas emisoras que eran de la frecuencia AM desaparecieron. Pero no se conoce con eso. Porque yo siempre puse el dedo sobre la llaga. Y el dedo sobre la llaga es el siguiente: investigando y recorriendo los anales del Archivo General de la Nación, que antes se llamaba Archivo Nacional Histórico, hoy se llama Archivo General de la Nación. Me llamó la atención una serie de documentos que encontré, que no son fáciles de entender porque están escritos en castellano, lengua primigenia, no es el español que estamos hablando hoy en día. Entonces, por eso resulta difícil la traducción documental. Mas, sin embargo, hay algunos aparte que sí se han podido transcribir. Entonces, dentro de esos partes está el de la historia de sociedad, no el de la prehistoria. Fernando inició con la prehistoria, porque quien desenvolva la prehistoria de la primera región magdalena fue Rachel Dolmarov y otros 3 franceses más que llegaron a hacer excavaciones aquí. No, ese es de aquí, yo estoy hablando de los franceses, que llegaron primero en el 70, Valdés en el 85, y Valdés para el Guillermo. Y a Valdés lo toma la Universidad del Norte y lo claustra, y por eso no continúa la investigación de emisión. Entonces, ¿qué acontece? Que los vestidos que se encontraron allí eran de una cultura primigenia a la que se le denominó Marambones, que es de donde proviene la palabra Malambo. Pero si nosotros nos vamos al origen de la palabra Malambo, la encontramos en la Argentina. Yo me sorprendí cuando la encontré en la Argentina, porque la Argentina es un baile propio de los argentinos del sur, de la Patagonia casi, del gaucho. Entonces, ¿cómo es posible que esa palabra exista dentro del argot de nuestra precultura ribereña de la margen occidental? Entonces, hay varias versiones. Ustedes saben que a través de la historia siempre se dio el desplazamiento, porque ellos no eran estables en un lugar. Eran pequeños grupos técnicos que se trasladaban de un lugar a otro por tierra o por piragua. También me sorprendí que encontré esta palabra piragua en un lugar de África, pero se llama piraguacoa, algo así, piragua. Y es un término que también solemos utilizar nosotros aquí y que lo hemos encontrado como medio de transporte dentro de nuestros familias. Y ellos llegaron a lo que hoy es soledad, no lo que es Malambo, porque más adelante yo les haré la aclaración de por qué Malambo está ahí. Y si ustedes observan, la forma de la iglesia de Malambo es distinta a la de la iglesia de Soledad. La de la iglesia de Soledad mira hacia el río como todas las iglesias, porque mira los españoles. La de Malambo no mira hacia el río ni está a la orilla del río. Está muy distante porque pasa bien la carretera por allí, cuando nosotros no. Ahora es que se está secando el caño por el proceso de sedimentación que se ha dado, que ha sufrido el río, y que por negligencia de las autoridades lo han dejado morir. Pero entonces, continuamos
sí hicieron el casado. El casado es palabra castellanizada. En el lenguaje de ellos se denominaba casati. Y el casati lo hacían sobre un murete, un ganete, que es como una especie de una tapa, así de verdad. La colocaban sobre el fuego y allí cocían la yuca, una vez que le trajeran el ácido justo, que es un veneno, y lo asaban. Esto, si ustedes lo prueban en alguna parte de la costa de la se casado. Aquí va a ser en el municipio de Malamo. Si ustedes lo prueban, es una arepa muy simple. Pero nuestros aborígenes de Garita, nuestros aborígenes, como ellos comenzaron a deleitarse con lo que encontraban a su alrededor, en su medio ambiente, lo que les daba la naturaleza, ellos encontraron los panales y bajaban los panales de miel de las abejas silvestres y lo regaban sobre el casado, y esto le proporcionaba un sabor delicioso que cuando yo era niña y en mi casa había 30, yo me daba de pasar por la miel, como hacen los pelados ahora ¿cómo que se llama eso que le echan obleas, las obleas, esa oblea de aquí no me sabe nada, yo veo eso, pero a los pelados me gusta y sobre todo la mermelada que le echan, ¿verdad? Bueno, así comía con el casabe. El casabe se le echaba miel de abeja y esto es plato aborígene. Yo por lo menos no me gustaría que se perdiera. No me gustaría que se perdiera. Pero ¿qué acontece con este grupo humano, grupo étnico, familiar, que se fue asentando aquí? Hombre, las invasiones se han dado a través de la vida. Y estas nunca han cesado. Y entonces viene una invasión, de pronto accidentalmente, de los taínos. Los taínos son los aborígenes de las islas Caribe. Y los taínos llegan aquí. Llegan en las bolsitas esas que se llaman piragua. Pero fíjense una cosa de los taínos. Los taínos tenían vela. Y la vela, ¿cómo la hacían? La vela la hacían del palmiche del coloso, que tiene como especie de una telita, así como el coco. Y eso lo iba uniendo. ¿Cómo unía eso? Yo no sé, pero el asunto que le daba su vela y se tiraban a mar. Y como había los vientos de todas las clases y los vientos cambian de dirección, se adentraron por la fuerte corriente de lo que hoy conocemos como carniceriza, llegaron y se unieron, los conquistaron, lo que sea, hubo fusión como nos pasó a nosotros con los españoles, y va surgiendo un nuevo pueblo, pero a su vez del sur viene otra invasión. Esa invasión es la de los arahuacos. Los taínos son más llamados caribes, pero ese término se ha generalizado. Entonces, ya explicaré más adelante el sentido de la palabra caribe. Vienen los arahuacos y los ríos, cuando ellos miran, se encontraron todos los ríos de Sudamérica.
acerca a nosotros, que es el gran pulmón del mundo. Llegaron a Brasil, Guyana, Venezuela y Colombia. Y en Colombia, dentro de los grupos a los que ellos llegaron, estuvo aquí, Soledad. Y esta combinación, esta amalgama de malamboes, taínos, caribes, arahuacos, dieron un nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo se llamó Mocaná, que es el que nosotros conocemos y que conocen ustedes de los libros de historia, porque ellos fueron los que encontraron aquí los españoles. Y Mocaná significa sin pluma, porque todos los sitios, en todas las direcciones, estaban plumas de la cabeza. Y los hijos aquí con semejante calor que hacía, nada más se dedicaban fue a poner las matas esas que les servían para entretenerlas y hacerse un cubrimiento de sus órganos genitales más. Porque las mujeres casi andaban como Dios las hizo al mundo, así dice Padre Zamora en sus escritos, que las mujeres andaban como Dios las trajo al mundo, lo que significa que no usaban ningún tapacado, andaban desnudas. Y eso fue lo que provocó a los españoles no traer a su esposa ahí, corretear a la India y salir todos nosotros aquí. Bueno, entonces, ya ellos encuentran aquí a los Mocaná, que significa sin pluma. Lo más sorprendente de esta palabra Mocaná es que es de origen azteca. Miren ustedes la amalgama que hay aquí. Manaco de la Argentina, Mocaná de México. Y ellos portaban un elemento indispensable en la vida de ellos, que se llamaba macana. La macana era hecha de una conífera que es lo mucho mencionado que ya desapareció, el palmiche. Hay algunos pueblos de la costa caribe donde todavía se encuentra el palmiche. Y el palmiche sirvió hasta la década de los 60 para ser la cerca que dividía un patio con respecto a otro patio dentro de la vecindad. Y aquí por eso desapareció de la flora silvestre nuestra el palmiche. Entonces la Mocaná era un palmiche bien elaborado, terminaba en punta afilada, y esa punta afilada tenía doble filo. Con eso labraban la tierra y echaban sus semillitas y ponían los troncos de la yuca y sembraban los pobres, ese anticlopito, porque ese es el antipropio de aquí, y es el que siempre utilizaron los abuelos para hacer la famosa sopa de chivo, que se hace bastante en Semana Santa y que también ya yo veo que ha desaparecido, porque yo no veo ninguna parte de sopa de chivo. El chivo de los peces sabroso. Chivo mamá. Entonces, como les decía, la Mocaná tenía una doble función. Servía como instrumento
matan a una persona, lo matan enseguida, porque los taliches terminan en un poco de cuestioncitas que parecen alfileres. Eso cuando se pierde el trabajo, suele sacar. Y llegamos a su llama. Entonces, miren la triple función del permiso. Servía para la vivienda, servía como instrumento de labores y servía como instrumento de guerra. Entonces, cuando llegaron aquí, los primeros europeos, yo en mis apuntes pongo europeo, porque el primero en pisar tierra de lo que hoy es soberano fue el portugués Jerónimo Montero, no fue un español. Fue un portugués. Y ahora lo viene, dice que sígueme un puerto a orilla del lago antiguo. No lo hay, solamente lo tienen soledad haya permanecido. Tercera secular, y ahí permanecerá. Entonces ellos al observar este instrumento no lo llamaron bocaná, sino lo llamaron macanales. ¿Qué significa? Portador de macana. Y así, García era el gobernador de Santa Marta. García de la Vega fue el que mandó a un modelo a que se adentrara por las turbulentas corrientes de Boca de Ceniza y luego observar qué era lo que había aquí. Pero él se quedó callado y lo que veía aquí, no dijo nada, no informó nada al gobernador de Santa Marta, que eso va a decir. Y esto para entonces corría el año de 1529. Ustedes saben que Santa Marta fue la primera ciudad fundada en Sudamérica. Existe, bueno, porque la primera fue Santa María la Antigua de la Guerra. Entonces, de todo ese recorrido, ya Jerónimo de Melo se va a la tierra cuando dice ahí que está la conversación con los aborígenes que encontró aquí, en las canoas, como siempre. Y ustedes van a ir a un momento con las canoas ahí. Es una costumbre que nunca desapareció de soledad, que han permanecido. Y ustedes no van a la orilla, no pueden ir a la canoa. Ahora hicieron un puerto, pero ese puerto es moderno, no es natural, como el de aquí. Pero es que hay una confusión histórica. La confusión histórica es que sitúan al pueblo de los mocanamameros allá en Malambo, y no es así. Malambo Viejo es soledad, es el occidente de Soledad. Eso se llama Malambo Viejo. Pero hoy en día ya tiende a desaparecer ese nombre por la cantidad de glorios que han hecho allí. Y le están colocando su nombre, Villa no sé qué, Villa no sé cuánto, Villa Pico, Villa Flauta, pero no la denominan. Deberían denominar las villas de Malambo Viejo. Sería lo correcto para que no desapareciera el nombre. Porque si ni a la historia lo quieren reconocer, ahora desapareciendo, mucho menos. Yo no soy partidario de que desaparezca el nombre de Malambo Viejo de ese lugar. ¿Y qué pasó con el Malambo que nosotros conocemos hoy? En el año de 1757, por ahí, los bobones implementaron políticas para con los pueblos de ellos y por eso mandaron a los orígenes a que los reubicaran. Hubo lo que se llama reubicación. Ahora se llama
todavía lo ven no fue construido en esa época de 1700, aun cuando, si ustedes van a hablar de la historia, en el archivo de la nación, encuentran que Malambo estaba bajo el dominio de un español que no vivía ahí, vivía en Cartagena. Pero cuando se hace referencia a eso, no se está hablando de ese actual Malambo que nosotros conocemos. Se está haciendo referencia a Malambo viejo que pertenece a Soledad y que llegaba hasta Caracolí. Y Caracolí fue el corregimiento de Soledad. Y Malambo fue el corregimiento de Soledad. Si ustedes buscan en los anales de la historiografía del departamento del Atlántico, encuentran que Malambo, cuando en 1857 fue declarado municipio, ¿qué pasó? Que le quitaron ese título de municipalidad y lo retornaron a ser un corregimiento de Soledad. Entonces, toda la historia que han dado en los medios es un absurdo y todavía siguen enseñando que me chocaron sin no hacer nada. Porque eso lo he oído, yo lo oí en la escuela Kennedy, diciendo a los alumnos por la personalidad. Yo dije, qué barbaridad, Dios mío. Estas profesoras no investigan, no van acorde con las nuevas investigaciones, porque está el documento en el Archivo General de la Nación de 1603, en donde aparece el inicio de erradicación del proceso contra Antonio Moreno y Estupiñán por la explotación de los sitios de Paluato que trajo a Soledad para que construyeran las 73 porqueras. Y por eso inicialmente Soledad se conoce como el nombre de Villa Porquera. Y eso sí, ya lo estudian en el colegio todavía. El primer nombre que tuvo Soledad fue Villa Porquera, por el negocio de las porqueras. Pero esto tiene una historia muy interesante, todavía estoy en la investigación de ella, y que en otra oportunidad les contaré. Ahora, si quieren hacer una pregunta, pueden hacerla. La pregunta tiene Marta. Marta tiene una pregunta.